Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada del podcast de Venimos a Pasarla Bien. Tenemos una gran invitada hoy. Estamos en Culiacán. Ella es Verónica de León. Es un gran personaje, especialista en tanatología. Es escritora, conferencista, terapeuta. Felicidades por tu libro, por cierto, ahí leí un poquito en internet. Tiene una IAP que se llama Déjalos ir con amor y es especialista en duelos, tanatología y un chorro de cosas que vamos a hablar ahorita, de verdad. Gracias por tu tiempo, Verónica, y bienvenida. Alejandro, pues muchísimas gracias por la invitación y es un gusto coincidir después de muchos años de encontrarnos, de conocernos y otra vez verte en este espacio, bueno, que además les comparto que realmente hace honor el nombre de Venimos a Pasarla Bien en este espacio, en esta cafetería, en esta tienda de ropa, estar en este espacio, conversar. Los preparativos fueron muy ricos porque además está un café que lo preparan en su cafetería de Venimos a Pasarla Bien. Gracias. Que disfruto contigo, muchísimas gracias. Buenísimo, no, pues encantado. Fíjate que justo ahorita que dices eso, la idea de hacer la cafetería junto con la tienda parte de Venimos a Pasarla Bien. A veces tiene una connotación un poco negativa porque se puede escuchar como algo volátil, efímero, materialista, de venimos a pasarla bien, es fiesta, etcétera. Entonces, de unos años para acá lo que empecé a hacer es no nada más decir venimos a pasarla bien, sino crear momentos o comportarnos cosas que por consecuencia sea venimos a pasarla bien, no nada más decirlo. Entonces, parte de eso fue mejorar el espacio de la tienda, hacemos eventos de ejercicio, comunidad. Entonces ya vienes a un lugar y no nada más es un letrero que dice venimos a pasarla bien, sino vienes a un lugar a pasártela bien. Entonces de ahí parte todo esto. El concepto te invita y el concepto cuando te vi, cuando hicimos el contacto nuevamente de venimos a pasarla bien, yo creo que eso es una invitación de venimos a pasarla bien a la vida. Exactamente, eso es. Venimos a pasarla bien y eso es una frase tan bonita que cuando vas a una fiesta dices venimos a pasarla bien y cuando la fiesta se convierte en este escenario en el que vivimos, venimos a pasarla bien porque te arreglas, te pones tus mejores ropas, usas tu mejor perfume, vas rodeada con tus amistades, con los que tienen afinidades, intereses por la música, por la comida, por el vinito, por todo el ambiente que se genera. Y cuando oigo este título de Venimos a Pasarla Bien, tendría que ser un recordatorio, Alejandro, de venimos a pasarla bien a esta vida. Exactamente. Fíjate que ahorita que dices eso, la justificación, digo, como me dedico al marketing, todo le meto slogans y cosas de esas. Me dice algo raro, venimos a pasarla bien. Pero el acompañamiento de venimos a pasarla bien, la justificación es venimos a pasarla bien. Y el argumento es existir es un regalo, hay que disfrutarlo. Mira, venimos a pasarla bien con este café. Sí. Y es disfrutar el café, su aroma, su temperatura, su sabor, degustarlo desde lo básico hasta la vida misma. Sí. Con sus altas y bajas. La vida tiene montañas, tiene valles, tiene lagos, tiene profundidades. Pero, por ejemplo, cuando a veces nos la pasamos tan mal, decimos, ¿y a qué venimos a esta vida? No, venimos a pasarla bien. Pero el venimos a pasarla bien engloba todo eso. Claro, conlleva todo, sí. Porque si no caemos en un hedonismo que eso nos distancia de la realidad. Ay, yo quiero todo bonito, todo bien, pero no, eso no es la vida. Eso es crearte una cápsula, una burbuja donde no existes afuera. Exactamente. ¿No? Entonces, venimos a pasarla bien con todo. Por ejemplo, este café que está muy bueno, si yo no tengo cuidado me pude haber quemado porque su temperatura era alta. La vida a veces nos da unos toques. Exactamente. Y entonces nos movemos, nos acalambramos, nos saca de la zona de confort, pero aún así venimos a pasarla bien. Exactamente, creo que sí. Gracias por la explicación. Sí, creo que es como una frecuencia, una sintonía. Yo creo que es un recordatorio. Sí. Que así como ponemos un anuncio, un post-it pegado en el refrigerador, en el espejo, donde tú quieras, venimos a pasarla bien y eso no se nos tiene que olvidar. Exacto, pues justo ahorita que lo dices eso, literalmente así nació Venimos a Pasarla Bien. Digo, a mí se me ocurrió a los
yo lo platicaba varias veces, como a los 16 años, que era algo que sentía, pues estaba nuevecito ahí, no te pasaba nada, entonces andas al tiro. Sí. Pero mucho tiempo después me llega un correo de renovación del registro que había hecho, y era cuando mi papá estaba bien enfermo y yo andaba bien jodido en todos los aspectos, emocional, económica, moral, todo andaba mal. Y decido, con esta frase, hacer unos stickers. Y empiezo yo solo, era para mí. Fue autocurativo. Autocurativo, entre autoengaño, autocurativo, programación mental, quién sabe, pero así fue, taca, 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 y a mí me sacaba del hoyo, cuando menos temporalmente. Claro. Tuc, tuc, así. Entonces, en la suma de tiempo decía, mira, pues ando 20% mejor si no estuviera leyendo esa frase que no leyéndola. Alejandro, 20% es más que cero. No, hombre, no manches. Y 20% en crisis, estás bien. Justo eso era. Fíjate, me acordaba mucho ¿te acuerdas en la primaria? Digo, a los nuevos morros, yo creo que ya no les enseñaron eso, del ejercicio de la ranita en una Claro. del -2, Exacto. no sé qué. Entonces, ahí yo platicaba con amigos, les decía, esto, chéquense, ahorita estoy en -2. Me lleva al 0, y la neutralidad para mí es, como ando, es más placentera que no sé qué, porque ando en negativo, pues. Entonces, pero si continúas, ya te sientes aliviado, pero eso no es dejarlo. Es pausa. Así es. Es tocar base. Así es. Es respirar. Sí. Y a veces hacer pausa nos permite fortalecernos, llorar, descansar, dormir, comer, tomar agua o no hacer nada, porque no hacer nada también es hacer. Exacto. Sí, porque sí. se vale que te puedas recuperar después de una gran carga emocional. Y fíjate, Alejandro, cuando viene una crisis, de la crisis salen tu mejor yo o tu peor yo. Cada quien elige qué trae. Y a veces las personas mejores, personas que han trabajado, les sale lo peor. Sí. Porque lo tenían muy controlado, los dragones muy amarrados, y se desbordó. Pero de las crisis salen las ideas más creativas. Sí. Y de ahí venimos a pasar. Exactamente. Qué chilo. De la crisis, del dolor, del de no sé qué voy a hacer, como una fuente, brotan ideas, lluvia de ideas. Y entonces tú puedes decir en una crisis, porque estoy tan animado, porque tengo ganas de hacer cosas, si veo a mi alrededor y lo que está a mi alrededor no me está gustando, porque hay mucho dolor. Pero la crisis te hace entrar en tu profundidad. Mira, Alejandro, yo pongo un tema mucho en tanatología en la clase, que les digo que los tanatólogos pueden ser psicólogos, médicos, etcétera, algún profesional de la salud. A ver, perdón, Verónica, me gustaría nada más para contextualizar, te voy a hacer 2 preguntas nada más y continuamos con la historia, que no se nos olvide. Cuéntame. ¿Qué es la tanatología? Para los que no saben, que conozcan, si nos pudieras explicar. La tanatología es una disciplina que se encarga de poder comprender la muerte, sus pérdidas y sus procesos de duelo. ¿Para qué hablamos de muerte en tanatología? Para comprender la vida. La tanatología nos hace un recordatorio de que todos nos vamos a morir. Por lo tanto, nos hace una invitación, voy a decirlo, a pasarla bien. Eso. A vivir con todo lo que nos muestra la vida, ¿no? Y entonces es la tanatología una disciplina que le encuentras sentido a la muerte para encontrarle sentido a la vida. Perfecto. Otra pequeña pregunta. Bueno, van a ser 3 siempre. Te hice una. La segunda. La muerte, sé que es el tema que más se toca dentro de la tanatología, pero puede ser todo tipo de pérdidas, ¿no? O sea, Todas. aplica para cualquier tipo de situación. No tiene que ser muerte física, puede ser cualquier otra cosa, una emoción, una relación o... Mira, te pongo el ejemplo y lo tengo en el libro. Okay. La primera gran pérdida es nacer. ¿Por qué? Porque tú estás en el vientre materno y tú no necesitas llorar para que te den de comer. Tú estás protegido, tienes alimentación, tienes cuidado, estás dormidito, te van cargando, etcétera. Y vas creciendo dentro de un área cobijada. Cuando uno está en el vientre materno, mamá, estamos conectadas con mamá a través del cordón umbilical. Mamá nos nutre. Con mamá oímos el corazón.
Con mamá oímos su voz. Esa resonancia que me imagino que pasa en la panza de la mamá, la resonancia de la voz, el cantarte, te protege. Por eso es tan importante que papá, mamá, los hermanitos se vinculen con el embarazo de mamá, porque finalmente hay una conexión con los externos. Okay. Entonces, cuando naces, no todo el mundo nace bien. Uno nacerá con una enfermedad, otro nacerá con alguna deficiencia que requerirá del apoyo de la incubadora o de la tecnología médica. Uh-huh. Entonces, la primera gran pérdida es salir al mundo y tienes que llorar para que te den de comer, para que te cambien el pañal, porque es la única forma de comunicarte con el exterior. Sí. Y déjame ir ahí. Después, nada más para redondear, la parte de la leche materna es vital. Nutrir al bebé en los brazos con la leche, con el corazón. La leche materna tiene todo lo que necesita la criatura. Y hoy estamos despegados de esa naturaleza. Sí. Por eso hoy tenemos muchos niños con muchos problemas. Entonces, la primera gran pérdida es el nacimiento. La segunda gran pérdida es la muerte propia. ¿Cómo? A ver, explícame. Cuando personalmente nos morimos. Por dentro. Físicamente. No, o sea, las dos pérdidas es nacer y morir. Es el ciclo completo. Entonces, entre nacer y morir está la vida. Entre nacer y morir están las múltiples pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida por ciclos de edad, por cambios de roles, por cambios de escuela, por pérdida de amiguitos, porque nació un hermanito, porque se me murió un hermanito, porque yo era un parto gemelar y mi cuate o mi gemelo se murió, porque papás se divorciaron cuando yo nací, porque justo se vinieron una crisis cuando yo nací. O sea, a lo largo de la vida vamos teniendo múltiples pérdidas. Hay niños que nacieron perdiendo. Sí. Y entonces su reincorporación a la vida tendrá que ver con papá y con mamá. En el mejor de los escenarios. Pero hay niños que nacieron ya habiendo muerto papá y mamá. No todo mundo nace como uno quisiera. El ideal de la infancia feliz. Porque nos han contado un cuento de la infancia feliz. Y yo te diría, ¿y de qué país y de qué época me estás hablando para que podamos idealizar que la infancia feliz? Muchas de las grandes tragedias sucedieron en la infancia, sí, con una repercusión en la adolescencia y en la adultez. Entonces, estas dos grandes pérdidas a lo largo de la vida, cuando empiezas a vivir, desde que pierdes los dientes, desde que no hacen el cuento de hay que ponerle el diente al ratón, de que, ¿qué cuento te cuentan? Y después, pues es muy fácil enseñar a mentir. Cuando viene esta parte de los hermanos, ¿cómo vives esta situación? ¿Cómo viven los duelos los papás? ¿Cómo le hacen? Si papá y mamá no resignifican las pérdidas, los hijos tampoco. Hoy hay una crisis severa en las familias. Seguramente los de mi generación, nuestros padres y nuestros abuelos vivieron el nido vacío. Uh-huh. Se quedaron solos, los hijos se fueron, se casaron. Hijos, ¿no? Sí. Hoy, 2024 y poquitos años atrás, la crisis es el nido lleno. No se quieren ir. Y ahora no quieren ni aportar para la casa y quieren que lo siga manteniendo su papá y su mamá. Entonces yo siempre les pregunto a las personas que llegan, que siguen viviendo con sus papás, usted tiene estudios, usted lo mandaron a una escuela privada, usted tiene más elementos y más información que su mamá. Su mamá y su papá hicieron una casa, compraron un auto y los dieron una escuela. ¿Y usted no puede con un hijo? Sí. ¿Cómo? Y entonces van con papá y con mamá para que los sigan sosteniendo. Entonces hay esta crisis que los hijos no se quieren independizar porque no quieren crecer. Entonces a lo largo de la vida vamos teniendo múltiples pérdidas. Dicen los árabes en el siglo VIII que las pérdidas es el precio que se paga por vivir. Ok, está duro eso. Todos vamos perdiendo. Es que, fíjate, te voy a interrumpir un poquito. Ahorita estaba pensando en lo que estabas diciendo. Conectando con lo que estabas diciendo anteriormente. Es cuando hablamos de la creatividad y cuando salían las soluciones, a lo mejor nosotros justo sale cuando no tienen nada que perder. Pues.
cuando estás abajo, Claro. sale porque ya no, teóricamente... Tienes de dos. O te mueres o renaces. Sí. Y, por ejemplo, lo estoy viendo como físico, por ejemplo, emocionalmente también. Entonces, entre más tienes más posibilidades de perder. Claro, porque te alejas de tu ser. Entre más tienes, mira, hay una metáfora por ahí en internet que ¿cuántos pares de zapatos tienes? ¿Cuántos pantalones? Los mismos, de mezclilla, del mismo tono. Entre más vas teniendo, te vas alejando de tu ser. Entre menos tienes, por eso la cultura japonesa, la minimalista, vives con el mínimo. Sí. Y con eso vives. Fíjate, en la pandemia yo creo que nos vino a dar grandes lecciones y se nos están olvidando. En la pandemia no usábamos toda la ropa, no usábamos todos los zapatos, agarramos nada más la de vestir porque cuando tenemos que salir al Zoom o al... Sí. ¿no? A chambear. A chambearle. Pero estaban, tantos memes que se hicieron porque estaban en short, estaban en pijama, en chanclas, y nos dimos cuenta que necesitamos vivir con muy poquito. Sí. Después de la pandemia fue una compradera y todas las grandes tiendas en línea de los grandes que ahora llegan por paquetería, bueno, empezaron a comprar porque la compulsión se hizo. Y empezamos a acumular, que ese es el gran problema. Empezamos a acumular cosas, objetos, relaciones, apegos, sentimientos, frustraciones. Y me sigo culpando de que no estoy donde quería estar porque entonces el clima, el gobierno, el partido, el tal. Sí. Nadie es responsable de nada más que tú eres responsable de lo que tú crees que eres. Y justo lo que estábamos hablando, Alejandro. Somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que con quien nos relacionamos, nos traen grandes aprendizajes. Sí, está bien. Una pregunta, Verónica. Al momento, ¿cómo te explico? ¿Cómo pudiéramos emocionalmente entender bajo esa premisa, si hacemos la analogía de lo físico, de entre más tengo, pues más me alejo de mí? Por ejemplo, en las emociones. Sí. Es entre más emociones tengo más posibilidades de caer también emocionalmente. Si no las gestionas, sí. Si las gestionas, ¿cómo? Si no gestionas, por ejemplo, pues nos la vamos a pasar bien y creemos que siempre vamos a ser felices. Busca la felicidad. Claro. Busca la felicidad, son momentos. Tampoco es como querer ver el sol directamente al sol, entendí. porque nos vamos a quedar ciegos. Entonces, no podemos estar todo el día felices, ni podemos estar todo el día tristes, porque déjame ir a la analogía que te iba a contar en ese sentido de las emociones. ¿Cómo vamos como regulando las emociones? Dependiendo del contexto, de la condición, del lugar, del momento, etcétera. Y yo les decía que en este caso de los tanatólogos, que nos dedicamos a trabajar con las personas que han tenido la pérdida de la salud, la pérdida de un miembro del cuerpo o un órgano interno que a veces no lo vemos, o cualquier tipo de pérdida altamente significativa. Yo les digo, en una analogía, es como somos como los espeleólogos. Los espeleólogos son los que se van buscando tesoros y cosas por las cavernas, por las cuevas. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar cuál es la parte que está haciendo dolor, que está provocando, como esa piedra en el zapato. Y entonces dentro de la caverna, cuando yo trabajo con una persona y le digo, ¿y cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus tesoros? ¿Cuáles son sus virtudes? Nos cuesta mucho trabajo de hablar de eso porque hemos tenido una tendencia a hablar del pesimismo, a descalificarme, a no reconocerme, etcétera. Y cuando me dicen las personas, es que me da pena, pero quiero decirle que soy trabajadora y quiero decir que pues tengo mucha voluntad. Con esos dos recursos emocionales tienes para seguir adelante. Claro. Entonces, cuando se los pones en la mesa, que ella misma los descubre, es como ese espeleólogo que dice, mira, me encontré una pepita de oro. Esos son los recursos que tenemos que empezar a gestionar y no dejar que lo de afuera me avasalle. Ya. Porque afuera hay una competencia feroz y hay una competencia en la que nos van comparando y van formándonos o deformándonos ideológicamente
de cómo que debemos ser para los patrones de tal o cual persona. Ok. Y es ahí donde nos perdemos. Ok. Muy bien, Verónica. Oye, a ver, entonces está la tanatología y después está el punto principal, que es el duelo, ¿no? ¿Nos puede explicar qué es el duelo? Sí, el duelo es una reacción humana natural que se genera a partir de una pérdida significativa. Okay. Toda pérdida que ha provocado un dolor nos va a llevar a procesar un duelo. Y el duelo se resignifica, el duelo se reacomoda, el duelo se integra. El duelo es decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago? Por ejemplo, cuando estoy en fechas recientes, que justo hablaba con primos y hermanos, mi papá va a cumplir 23 años de que se murió. Y fue un papá amoroso, cercano, fraterno, solidario, que nos mostró un mundo de verdad, que nosotros vivíamos en Cuernavaca y él trabajaba en la Ciudad de México. Y entonces nosotros tuvimos la fortuna, Alejandro, de conocer los pistaches, las castañas, las nueces de la India, todos estas semillas que no eran tan accesibles para el común de nuestros amiguitos. Nosotros los conocimos porque mi papá era un hombre que le encantaba buscar y saber y mostrarnos. Me acuerdo cuando nos llevó, estaba yo en la primaria, al castillo de Chapultepec. Impresionante, a ver si... Y que mi papá fue un obrero, pero mi papá fue un hombre que leyó en su tiempo, como lo que tenía. Claro. Y entonces, hoy, a la fecha reciente, es cómo resignifico en papá. Esto que te estoy diciendo es resignificar en papá. Sí. Bueno, a estas alturas yo quisiera que él tenerlo y compartir, pero no está. Él cumplió un ciclo y se murió. Pero dicen que se mueren las gentes cuando hemos dejado de hablar de ellos, cuando nos hemos olvidado. Y nos hemos olvidado de lo que vino a transformar. ¿Para qué me tocó que él fuera mi papá? Sí. Que de él soy una parte. Claro. Fíjate, voy a aprovechar como consulta. Luego me mandas la factura. Te voy a platicar algo que ahorita se me vino a la mente que tal vez puede estar interesante. Fíjate que yo, pues, conociste a mi papá. A los que no conocen, Claudia a Verónica por diferentes cosas la conocí, pero nos tocó ir con mi familia cuando mi papá estaba enfermo, y ya después de que falleció creo que fue mi mamá. Se lo recomiendo, excelente terapeuta. Pero ya mi papá cumplió el domingo pasado, cumplió 6 años de que falleció. Y sabes que yo tengo aquí he hablado mucho en el podcast de eso. Tengo como cierto fanatismo yo, en el buen sentido, por mi abuelo, el papá de mi papá. Y de mi papá hablo muy seguido, pero yo con mi papá no tuve una excelente relación, pero mi papá no era muy conversador, no era muy comunicativo. Muy afectivo. Muy afectivo, pero él era una persona exageradamente, su presencia era muy amorosa. No necesitaba hablar ese güey, ni acariciarte. Era una excelente compañía. Amable. Muy amable, muy. Y nunca muy, ¿cómo se dice? Muy prudente, bien chilo. Por otro lado, mi abuelo, pues un güey un poco más exótico y viajador y mil cosas hizo. Entonces hablo mucho de él y yo de repente me doy cuenta que hablo mucho de mi abuelo y no hablo tanto de mi papá. Pero tú tienes mucho de tu papá. Sí, sí, sí. Porque Gracias. tú eres muy guardado, muy reservado. Tú sabes con quién hablas y con quién no. Sí. Y eso es de tu papá. Sí. O sea, aun cuando no lo hablas, tu papá está integrado en tu vida. Totalmente. Y sé que, o sea, eso lo tengo bien presente, pero el otro día como pensándolo, fue porque me empecé como a cuestionar, oye, ¿por qué no hablo tanto de mi papá? Y ya luego yo solo llegué al argumento de que, oye, pues así de sencillo, sin mi papá yo no hubiera conocido a mi abuelo. Claro. Entonces, el que tiene el mérito grande es él, y como que resignifiqué eso y me llegó tranquilidad. Claro, y fíjate, Alejandro, tú eres tan parecido a tu papá que tú trabajas sigiloso, tranquilo, y cuando dices, y Alejandro creó esto, pero no lo dijiste, lo hiciste en silencio.
las plantas, para que crezcan, hay que meterlas a la tierra y después sale la primera, Sí. ¿no? La primera hierbita, la primera mata. Y así tú. Y seguramente tu papá era así, Sí. sigiloso, prudente. No hablas de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer hasta que lo hablas haciendo. Sí, fíjate que no lo he observado así, pero qué bonito, gracias. Siento bien por Esa es dentro. una expresión de tu papá en ti. Sí, Fíjate, dice, hay un recordatorio a los papás. Cuídate de lo que haces, porque los hijos no hacen lo que tú dices, hacen lo que ven. ya. Y tú aprendiste bien. Imitamos comportamientos. Claro. Entonces, eres tan libertario como el abuelo, y eres tan discreto y mesurado como tu papá. Sí. Sí. Qué regalazo la vida, ¿no? Pues es un regalazo. Y además, te voy a decir una cosa, tu sello es que eres bien chambeador. Si no hay creas, Sí. y ellos tradicionalmente venían de una formación de Sí. trabajo donde sales de la casa, etcétera, etcétera. Digo, si te viera tu abuelo te diría de cosas, porque para él no sería esto trabajo, Sí. en sus estándares. Claro. Pero estás trabajando, estás produciendo, estás generando para ti, para la comunidad. Sí, sí, fíjate que tiene todo el sentido. Fíjate, tan así es que saqué un producto. Me da risa, hasta hice un monólogo aquí en los capítulos. A mucha gente le gustó, a otros pues normal. Y creo, como dedico al marketing, creo conceptos, pero de cosas de la vida, pues. Sí, claro. Que a mí me gusta como empaquetarlo para entenderlo, porque son cosas que yo compruebo que me sirven, y mi forma de que se pueda comunicar más fácil es crear un concepto, y es chambagancia. Mira qué bien. ¿Qué es eso? Es trabajar en la vagancia. Es Claro. esto. O sea, ahorita estamos platicando, pudiéramos estar en un café Sí. sin trabajar, pero estamos generando recuerdos. Deja tú las cámaras y lo que va a quedar aquí. Mañana nos vamos a acordar, oye, qué buena cotorreada pegamos la Verónica Claro. y yo. La pasamos bien. La pasamos bien, y además esto le va a servir a otras personas, sirve para el canal, sirve, o sea, y en mi vida recientemente eso de la chambagancia, yo soy bien clavado, ¿no? Me lo tomé bien en serio, entonces estoy como tratando de alinear lo más que pueda mi vida a que ser yo nada más genere. O sea, ser el mismo en todo, no ser de que el Alejandro o el chino del trabajo, el chino en la familia, el chino de la novia, el chino del amigo, el mismo güey quiero ser. Y que eso me genere mucha abundancia. Claro. Es un trabajón, pero cada vez lo tengo más claro. Fíjate que yo creo que tu generación, por ser muy joven, te digo chino, sí, ¿verdad? Te tengo Como que tú decir. quieras, Sí. como tú quieras. Yo creo que los jóvenes de esta generación que viven en el hedonismo producido por los papás, que tienen miedo que no tengan porque ellos vivieron de carencia, y yo siempre les digo, a ver, ¿a ustedes quién los llevó en coche a comprar tortillas? Sí. Nadie, iba caminando, o iba en bicicleta, o iba en la palomilla a comprar las tortillas, o a la tienda, o a la leche, etcétera. Hoy los jóvenes no quieren salir ni de su habitación. Sí. Y si vas alineando este concepto de chambear y trabajar, digo, ojalá los jóvenes hoy escuchen esto y se pongan a producir y hacer, y sobre todo a pasarla bien, Sí, sí, sí. haciendo lo que les guste, reconociendo sus talentos. Exactamente. Hay que ayudarle a que a los jóvenes reconozcan sus talentos, reconozcan para qué son buenos. Si les gusta estar en el celular, bueno, sácale provecho. Exacto, exacto. Aprende, lee, busca, enseña, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien, Verónica. Oye, a ver, volviendo a temas técnicos para que tengan mucho conocimiento las personas y puedan tener acceso a algún tipo de consulta tuya, o que ellos investiguen y se informen. Dentro del duelo, ¿no? Que ya dijimos que es nuestra reacción Sí. a cualquier tipo de pérdida o proceso. ¿Tiene algún proceso el duelo? Mira, sí, y depende de la autora o autor que vas a hablar. Ok. Hay una teoría que se ha hecho muy famosa, muy conocida, en el que la doctora Elizabeth Kubler-Ross habla de tareas, de fases o de fases sobre todo. Es una teoría que aportó mucho al conocimiento de la tanatología. Hay un autor con el que yo afortunadamente me formé, es el doctor Robert Neymeyer, que fue mi profesor en la Universidad de La Laguna en Tenerife, en España, donde hice la maestría. Y entonces este doctor habla de la teoría constructivista del duelo.
La teoría constructivista del duelo se basa en la narrativa. Cuéntame qué pasó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Etcétera. Y dentro de todas las pérdidas que vamos hablando y que vamos teniendo a lo largo de la vida, no hay ninguna pérdida que sea menor o mayor. Todas tienen su justa dimensión. Okay. La pérdida que nos transforma es la muerte de los seres queridos. Y dentro de la muerte de los seres queridos hay una transformación en los padres o en los tutores cuando se mueren los hijos. No importa si es desde el vientre, que eso genera un duelo gestacional, o recién nacido a los primeros días, es el duelo perinatal, o el duelo, hay dos tipos de duelo. El duelo normal, en el que alguien está enfermo, ya te vas preparando mentalmente, psicológicamente, de que probablemente se va a morir. Sí. Y el duelo complicado, que es un duelo cuando hay una muerte súbita, cuando es un suicidio, cuando hay un homicidio, cuando hay un accidente, cuando hay una muerte por la naturaleza, etcétera. ¿Cómo me dijiste que se llamaba este último? El duelo complicado. Un duelo complicado. Entonces, cada uno va a ir a su ritmo, a su tiempo, y dependiendo del tipo de pérdida, las condiciones de la muerte, en la fecha que muere, cómo están los dolientes, cómo se queda con pendientes o sin pendientes, hizo testamento, compró plan funerario, hay seguros de vida, todo está en orden, no hay familias sorpresa, o sea, todo ese conjunto de variables hace que el duelo pueda ser complicado o normal. Okay. Pareciera un duelo normal, una persona mayor que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal que lo va a llevar a la muerte. Hasta ahí vamos preparándonos. Pero ¿qué pasa? Que tenía hipotecada la casa y nadie sabía. Y se muere y se pierde la casa y se muere la persona. Y o sea, cuando te das cuenta de que todo lo que parecía bien se complicó. ¿Sabes que a mí me pasó eso? ¿Qué? Justo. Mi papá pues fue 4 años de enfermedad y fallece y la casa estaba hipotecada y murió intestado, algo que se me hace increíble, y un broncón, no. Gastas mucho dinero. Que yo viví un proceso, qué bueno que sale, digo, aprovechar para consultar, digo, sorry, pues, pero pues de una vez aprovechar que tengo aquí a la maestra. Durante ese proceso, porque de repente van a querer sacar a mi mamá de la casa, tal, y una hipoteca, un rollo. Y empecé a sentir, lo confieso, un poquito de coraje hacia mi papá. Mucho coraje. Y no das crédito que los haya dejado en esa condición. Y ¿sabes qué me pasaba? Yo me sentía injusto conmigo mismo. Me conmuevo. Me sentí injusto conmigo mismo porque a la vez decía, mi jefe me dio todo, o sea, ¿por qué siento coraje ahorita si él ya me entregó su vida? Claro. Y ahorita yo estoy sintiendo coraje por él, que es un broncón en el que estoy, pero como que no entendía por qué sentía eso. Claro, porque entonces te quedas expuesto, vulnerable, y quien resolvía no está. Y entonces te da tanto coraje, y hay dos maneras, fíjate, yo siempre lo digo, cuando tienes tanto coraje, resuelves, porque haces, el coraje te moviliza, que si estuvieras depresivo, empastillado, en un sillón, o que te quieres salir, etcétera, pero esta situación de un duelo normal, de un proceso de enfermedad que lo iba llevando cada vez en deterioro, cuando resulta que la casa está hipotecada, que hay riesgo de que pierdas casa, que hay riesgo de que te quedes peor, ahí sí te da una rabia y dices, ¿qué pasó? Sí. ¿Y por qué no lo supe para prevenirme? Entonces, yo ahí de una vez diríamos, de verdad, todos tendríamos que comprar el plan funerario al momento de nacer. Lo digo en serio. Así como te dan la cartilla de vacunación, tendríamos que ir, porque el plan funerario, ¿qué te genera? Tranquilidad. No te descapitaliza. No, y le ahorras un broncón a tu familia. Y cuando eres adulto,
di qué quieres, cremación e inhumación. Sí, sí, sí. Y de verdad puedo decirlo que hasta a veces hacemos broma cuando doy una clase, decir, oigan, si quieren música, dejen la lista de En canciones, el playlist. pero también dejen la lana. Exactamente. O sea, no nomás quiero tal, ¿no? O sea, hay que decir, es algo como cuando hacemos un shower para la bienvenida de alguien que está embarazado y que va a venir un nuevo ser. Ambientan la habitación, la ropa, el color, la ropa de ponernos, nos preparamos, así como la bienvenida, así el ritual Claro. de despedida. Claro, totalmente de acuerdo. Y aprovecho de anuncio de precaución. Como les digo, mi papá murió, gran personaje y todo, pero murió intestado. Díganle a sus papás, todos los que vean esto, pregúntenles, jefe, que no se agüiten, no los estás mandando a la tumba ni nada. Claro. Yo que lo viví, no tienen ni idea del broncón legal que es. Y eso que en mi caso, pues, había austeridad económica, no había nada. Cuando hay dinero está peor. Se terminan las familias. Terminan las familias. Entonces, neta, lo del testamento, aunque se oiga como plática más de grandes, es importantísimo, díganselo a sus jefes. Y aunque no le digan quién son, digo, no tienen por qué decir los beneficiarios, pero que hagan el Si no, que lo hagan. testamento. Lleven a Claro. la vuelta con el lugar. En septiembre es el mes del testamento, por cierto. Claro. Siempre está bien barato. Vayan a hacerlo, neta, se ahorran un bronquerío y todo queda en orden. Muy bien. A ver, te quiero hacer una pregunta. Tengo algunos conocidos. Ahorita que mencionabas algunas cosas, me vino a la mente. ¿Qué pasa cuando pierdes a alguien, ya sea papá, amigo, lo que sea? Sabes que se pierde, pero nunca sabes los motivos. ¿Qué sucede ahí? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, a veces pasa que alguna familia, el papá o la mamá tuvieron alguna muerte rara, digamos, algo por efecto de la violencia, algún Sí. tipo de homicidio Sí. o algo. Y se oculta en la familia por un tema de decencia o de lo que sea. ¿Qué sucede ahí? ¿No me puedes explicar? Porque esto es algo muy común, creo. Por definición, eso es un duelo complicado, Ujú. porque no se habla, porque se oculta. Y te pongo el ejemplo más claro. Cuando alguien se suicida, generalmente los dolientes hablan de tuvo un accidente, Ujú. porque no es fácil hablar, porque genera culpa, porque genera mucha frustración, impotencia. Y esto es una definición de un duelo complicado. Y más cuando no hay un cuerpo, y más cuando no hay una velación, y más... Sí. O sea, todos estos procesos son muy complicados. Entonces la familia tendrá que buscar ayuda profesional, tendrá que encontrar sus recursos que lo hagan ser resiliente ante una situación adversa como es. Ok. El duelo va a implicar mucho más trabajo. A veces hasta dejarás de llorar, dejarás de hacer lo habitual de un duelo porque estás resolviendo las emergencias. Sí. El abogado, la casa, que mamá no pierda su propiedad, etcétera. Y después el duelo, después le lloras. Ok. Oye, Verónica, y no existe tiempo para esto, ¿verdad? Tú puedes tener a alguien que ve esto, que diga, no manches, yo tengo esto de hace 40 años, quisiera poder resolver esto o vivir este proceso. ¿Se puede revivir Se puede. y saldar? Sí, sí. El asunto es cómo resignifico la vida a partir de lo que ya no tengo o de quien ya no tengo. Y el resignificar es qué quieres ver de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué rescatas? ¿Con qué te quedas? Y quitarte la culpa y la frustración y sobre todo cuando se muere alguien, creemos que tenemos el control. Por ejemplo, en este sentido, cuando pasarlo tanto tiempo te va a enfermar, emocionalmente, físicamente, socialmente, te vas a aislar, no, espiritualmente te enojas con quien crees, con Dios, con la vida, con los que se ríen, etcétera. Entonces, la tarea es, cuando hay un duelo en general y un duelo complicado, pide apoyo para resignificar. No tienes que ir por la vida enojado, ¿no? Porque las pérdidas son inherentes a la vida. Ok, voy a abundar en el tema. ¿De qué forma hay algunos detonadores, comportamientos o emociones que algunas de las personas que nos están viendo, o me lo pregunto también por mí mismo, que sea un factor que digas, órale, probablemente tenga un problema de duelo yo? ¿Me puedes mencionar algunas? Por ejemplo, la base de la depresión. Imagínate, si yo tuviera que poner la depresión como el máximo expresión,
la base es la tristeza. Y la tristeza generalmente la encubrimos porque no está bien visto estar triste. Y entonces pasa la tristeza, la añoranza, el pensar en el pasado. Y ahí vamos adelante. Como no puedo resolver todo esto, no me baño, no como, renuncio a mi trabajo, lloro con frecuencia, me enojo con facilidad, soy violenta con mis respuestas, o sea, me enoja ver a los matrimonios si enviudé, sí, o me enoja ver a los hijos de otros si yo no tengo hijos, etcétera. Esas reacciones ya te van dando pautas, dejas de dormir, dejas de disfrutar, dejas de querer escuchar la música, culpas a los otros porque se ríen y tú estás triste. Sí. Entonces son señales de que algo no está bien. ¿Y qué tal también porque creo, yo hablo por mí, que también habemos algunas personas que reaccionamos al revés? Claro. O sea, que por evadir te pones a hacer un friega tal de cosas para que no llegue la ola, pues. Claro. Y entonces, esto es también muy sintomático. Está evadiendo contacto con las emociones. Uh-huh. Entonces, no dejas que llegue la tristeza, no dejas que llegue el llanto. Okay. Y entonces, ¿cómo lo suples? Con exceso de trabajo, con exceso de ejercicio, con exceso de comida, con exceso de cigarro, con exceso de droga. O sea, ¿cuál es la puerta de entrada? Empezarte a fumar un cigarrito y después vas, cada vez es más. Y te puedo decir que se puede, a pesar de la adversidad, ir con la terapia, con la ocupación, con el soporte familiar, con el soporte espiritual, con todo eso se puede. He tenido en la consulta personas que en un accidente se les murió la familia completa. Y tú dices, ¿de qué está hecha esta persona que está de pie? Sí. Y entonces, imagínate esa persona ver en una sala el 25 de diciembre a 6 ataúdes en una misma sala. ¿De qué se necesita estar hecho para aguantar eso? Una película de cuentos. Sí. Y la persona sigue funcional. Le costó, lloró, pataleó, se enojó, etcétera, pero está de pie. Y yo digo, qué ejemplo de vida. Pasó las de Caín este joven. Claro, me imagino. Pero está de pie, y no se droga, y no se alcoholiza, hace ejercicio, y tiene su chamba, y se ha convertido un aliado bien importante conmigo, porque cuando le digo, oiga, fíjese que necesito su presencia, cuando trabajo sobre todo con padres. Okay. Todo el mundo hace su experiencia, o sea, explica, y le dije, ¿le quiere compartir su experiencia? Y narra la experiencia, es una sacudida a ver cómo 6 ataúdes en un funeral. Un chinito. Entonces, esa es parte de la vida. Y aún así, déjame rescatar, y no es romantizar nada. Sí, sí. Él la pasa bien. Claro. Y me llama de donde está y me dijo, oiga, le voy a canalizar, fíjate, bien interesante. Es un señor, de verdad, que lo quiero mucho. Oiga, le voy a pasar porque me vinieron, y con él refiero a muchas gentes. Porque él es un hombre que puede decirle cómo. Ya lo vivió y lo está haciendo, pues. Y sigue viviendo. Y la gente lo busca. Oiga, ¿usted cómo le hizo? Esa es la pregunta con la que llega. Ah, mire, yo venía tantos días a tal terapia, tanto tiempo, etcétera. ¿Sabes cuándo me doy cuenta que él empezó a ver la luz después de todo esto? Me dijo, oiga, ¿cómo ve usted? ¿Cree que sea prudente que me vaya a pescar con mis amigos? Y dije, ahí ya. ¡Qué maravilla! A pescar, no a pistear, a pescar. Sí. Y sus amigos se lo llevaron a pescar y se lo llevaron al fútbol y empezaron a hacer caminata. Todos mayores. Qué chula. Es que o sea, no, a él le pasó esto y él está... Imagínate cómo valora la vida ahorita él. Y creo que es importante, no tenemos que esperar a que nos pasen cosas feas. Claro. O sea, es lo mismo, la vida es la misma. Así es. Nos pasen cosas o no, entonces tú sabes qué haces con lo que te pasa. Exactamente. Y ahí te va, las pérdidas es lo que te pasa. Y el duelo es qué haces con lo que te pasa. Ok. ¿Qué hago? Me quedo rumiando, me quedo enojada, ¿cómo afronto la vida?
Y este personaje de verdad es increíble. Qué bonita historia. Porque es una historia de resiliencia. Jura. Muy bien. Oye, Verónica, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo, está detectado algún tipo de duelo personal? Por ejemplo, yo voy a platicar una historia, ya me dices qué opinas, no de mi historia, sino de la teoría o de la ciencia que haya detrás. Creo que es algo muy común que a mí ya me pasó, y ahorita no me suelto por nada, ¿no? Pero creo que uno de mis duelos más grandes fue que en algún momento dejé de ser yo. Claro, te pierdes. Te pierdes y perdí mi esencia por X cosas durante cierto periodo de tiempo. En algún momento tal vez culpaba a personas o situaciones, pero ya luego me di cuenta que nadie me estaba poniendo una pistola en la cabeza para tomar esas decisiones. Hay, dentro de los estudios, ¿hay alguna forma de poder entender esa parte de en qué momento deja uno de ser? Porque yo cuando a veces platico esta historia, cuando doy pláticas a jóvenes, me invitan a universidades, y la pregunta más recurrente es: ¿cómo sé cuál es mi pasión? ¿O cómo sé quién soy? ¿O cómo sé que estoy dejando de ser yo? Claro. Mira, hay una frase que a mí me da mucho rumbo, a título personal y profesional, y la pongo siempre en la mesa. Dice Alejandro Jodorowsky: si el amor que le das a otros no es proporcional a ti, algo está mal. Ok. Si yo estoy capaz de darle al otro tanto y no me lo doy a mí, estoy en una condición de desigualdad frente a mí. Yo les diría, ¿qué tanto puedes hacer por los otros que sea proporcional a ti? Sí. Una persona no tiene auto y el novio le dijo: préstame tu crédito. Y le prestó el crédito. Se fue el hombre, se llevó el carro y ella sigue pagando. Hijo. Y entonces le dije: ¿y usted por qué no había sacado el carro? Dice: porque no podía pagarlo. A ver, explíqueme cómo, si hoy lo está pagando y no es para usted. Ese es el ejemplo. Cuando hago tanto por el otro, como también el ejemplo es, Alejandro, darle agua a una planta es bueno, darle de más la ahogas. Claro, sí. Es sí, así. el exceso. Cuando te olvidas de ti, y entonces tiene que haber un poco de egoísmo, un poco de amor propio, un poco de límites. En esta variedad, y no digo por poquito, sino que tiene que haber una gama de estas cosas para que puedas decir: primero soy yo. O sea, me están cayendo, ando bien emocional, me están cayendo un chorro de veintes a mí de mi vida. Y si no, y si entonces dices, cuando pones límites, dices que egoísta. El amor y la disciplina no están peleados. Uh-huh. Y los límites es: hasta aquí llegaste, porque después en esta parte soy yo. Y entonces, cuando somos capaces de darle al otro, cuando soy capaz de darme a mí. Te voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar. A ver. Fui al súper, a mí me gusta ir al súper. Y entonces me gusta comer la fruta de la temporada. Hoy hay tunas y pitaya, que son de las que me encantan. Qué rico. Entonces busqué y en la tienda estaba a 100 pesos el kilo de pitaya. Uh-huh. Y yo dije: 100 pesos se pasaron. Bueno, me voy a llevar una porque está grande. Y cuando llego, eso pasó el fin de semana, llego y le digo: ¿me puede pesar cuánto cuesta la pitaya? Me dijo: medio kilo son 50 pesos. Y yo dije: no, tendré antojo, pero no. Entonces salgo y le digo a mi esposo: fíjate que pasó esto. Y me dijo: déjame decirte una de tu propio chocolate. Si yo te lo hubiera pedido, me lo hubieras comprado. Claro. Tú dices que trabajas tanto para darte lo que tú quieres. Y a ti es algo que te gusta y es temporada. ¿Por qué no te la compraste? Sí. 50 pesos, no fui capaz. Y me regresé por la pitaya. Porque si se lo hubiera comprado quien me lo hubiera pedido. Y cómo en ese momento caí en mi propia trampa de no habérmela comprado. Sí. Entonces, si no soy capaz de dármelo, porque yo digo, me lo merezco, no estoy diciendo, no me endeudo, no, era una fruta que a mí me gusta y porque es de temporada. Uh-huh. Así de sencillo. Así. Esas son las pequeñas acciones que te van nutriendo, que no te quedas con nada.
Y entonces yo ahí sí recordaría, no le presten el crédito ni tarjeta de crédito a nadie. Sí, yo también, ahorita que estoy haciendo eso, como que me cayeron algunos 20s. Sabes que yo algún tiempo lo sigo haciendo, pero ya me doy cuenta cuando es por gusto. Pero yo alguna vez leí algún libro donde pedía opinión de una palabra de cómo me consideraban a mí, en el trabajo, en la familia, que eran como 20 personas. Y el común denominador fue la amabilidad. Y a mí no me gustó. Claro. En ese momento. Porque dije... Lo asociaste con otra. Lo asocié con otra cosa. Sumiso, dejado. Sí. Dije, yo no sé, o sea, que me identifiquen como amable, yo no quiero ser eso. Tú querías otra cosa. Lo amable no me pareció y me empecé a dar cuenta que esa amabilidad era una parte auténtica, pero otra era por quedar bien, porque claro. me aceptaran. Pero una inseguridad mía, porque ya con el paso del tiempo, yo era mucho de dar regalos. Soy actualmente de dar regalos, pero los cambié por cartas. Sí. Para que no me costaran. Yo encantado puedo seguir, pero dije, algo que sea yo, sí. que no me consideren amable porque le regalé una camiseta o un termo. Le regalo mis palabras, pues. Sí. Y me funcionó muy bien, pero empecé a darme cuenta que estaba buscando algún tipo de validación. Sí. Y al retirar de eso, me di cuenta que nunca la necesité. Estaba dando de más, estaba dando ayudas innecesarias, regalos innecesarios. Y como le estabas poniendo agua de más a la planta. Exactamente. Y cuando das de más, también es abandono. Abandono a ti mismo, pues. A ti y a los otros. Tú dale todo a tus hijos y es como si los abandonaras. Sí. Entonces, dar de más, ¿cómo tienes que ser? El autocuidado, la autorregulación de las emociones, ser demasiado enojón, ser demasiado triste, ser demasiado alegre, ser demasiado de todo. Los excesos son los que hacen daño. Sí. ¿No? Muy bien. Qué chido. Mira, citando a mi abuelo me decía una frase que es tigre de noche, tigre de día, era su frase que me decía. Y es eso. Claro. Tú, pues es equilibrio a fin de cuentas. Pues. Claro. Si lo vas a andar haciendo macizo, también sé buena onda. O sea, no te vayas a los extremos. Sí. Los extremos son los que hacen daño. Y es lo mismo de la vida, pues. Claro. Son las muertes, los extremos, pues. Y todos, a lo largo de nuestra vida, estamos en un ciclo de muertes y renacimientos. La persona de hace 10 años no soy. Quien me conoció hace 20 no soy yo. Sí. Hoy soy otra persona, tú eres otra persona. Quien después de la muerte de papá eres uno, hoy eres otro. Y hoy sin darte cuenta, o yo ya con más conciencia puedes decir, esto es mío, esto es de mi papá. Sí. Muchas cosas hoy puedes hacer como el balance y decir, ¿qué me quedo? ¿Con qué me quedo de él? ¿Con qué me quedo del abuelo? Que te sirven y te pusieron al servicio no solo de ti, sino de la comunidad. Claro. Porque estás haciendo comunidad. Y yo creo que tu abuelo y tu papá hicieron comunidad, porque lo aprendiste. Sí. Sí, totalmente. Entonces, ahora te diría, voltea a ver a tu mamá. Sí, no, mi mamá es otro rollo es que estoy bien combinado yo. Y mi mamá con esto venimos a pasarla bien. Fíjate, lo que me pasa es que mi mamá es muy alegre. De verdad. O sea, hay veces que yo a veces decía, se me hace que no es cierto eso. Pero sí es. Claro. Tiene cierto nivel de demencia, pero chila, pues está piratona en el buen sentido. Ella me enseña mucho eso, la simpleza de las cosas. Es que es lo sencillo. Lo sencillo. Por lo sencillo, pues sí. Sí, a mi mamá le das y es real, le das un papel, y si se lo diste tú, haz de cuenta que le diste, y es real. Es una joya. Sí. Mira, el otro día tuve la fortuna de compartir con una pequeña, me fui a unos tacos de camarón bien ricos. Uh-huh. Y estaba la hijita del dueño, que es joven. Entonces me dice, se acerca a la criatura, fíjate, el filtro que debía haberle pasado a la criatura, porque se acerca, yo estaba sentada y me dijo, tú eres mi tía. Era la segunda vez que la veía, es un encanto esa criatura. Ángela se llama. Y entonces empieza a decir, voy a decir números porque ni me acuerdo, ¿no? Estaba diciendo 2, 4, 0, 6, así. Y le dije, ¿y eso qué es? Yo pensé que era su teléfono. Sí. Te estoy dando la clave de mi iPad. Fíjate, que una niña te diga la clave de su iPad en la segunda vez que te conoce. Es un regalo. Pasaste el filtro. Sí. Y entonces agarró una pluma y me puso su firma y su nombre. Ese
es oro molido. Sí. Espero tener vida para podérselo decir cuando sea más grande. Mira lo que me regalaste. Sí. Con mis sobrinos, mis hermanas se reenojan conmigo. Porque yo coleccioné los regalos, los trabajitos del kinder de sus hijos que ahora ya son papás. Ok. Y les mandé fotos. Miren lo que tengo. No, dámelos, son míos. No, yo los coleccioné. Yo los guardé. Estos son tesoros y en algún momento se los daré a sus hijos para que se los den a sus hijos. Ujú. Entonces, esos son regalos que dices, ¿qué te dieron? Parte de su ser. Exacto. Y eso es lo que nos hemos distanciado de eso, Alejandro. Ujú. Hoy creemos que un regalo grandote, bien envuelto, desde saber estar, desde saber conversar, desde compartir un vaso con agua, un café, estar, disfrutar. Exacto. Sí, la simpleza, pues la existencia, como lo decías, es un regalazo. Muy bien. A ver, quiero aprovechar, Verónica, ahorita en unos momentitos más vamos a cerrar. Algunas cosas que le pueden servir a nuestra audiencia, cosas comunes o recomendaciones. Yo les diría, generalmente las personas cuando están en duelo se les olvida hidratarse. Algo tan simple, tomar agua. Tomar agua, porque se les olvida comer, no tienen hambre, pero no pueden estar sin tomar agua, algo que es básico. Si tú no tomas agua, te va a doler la cabeza, vas a orinar de color distinto, tus riñones están forzándose, el llanto es muy fuerte, es recurrente, hay que hidratarse. Segundo, una persona en duelo se le va el sueño. Quien tiene duelo está reprocesando toda esta parte. Que se dé permiso de dormir cuando tenga sueño. Ok. Que haga pausas del trabajo. Que se vale estar enojado. Que se vale estar aislado. Lo que no se vale es abandonarse. Y si no pueden solo, pidan ayuda terapéutica con un profesional que sepa, que esté reconocido, que tenga un certificado, que sepa quién es y que no se ponga en este camino sinuoso de que van con el de las piedritas, que van con el de los tecitos, que van. Todo es válido, pero con la salud mental no se improvisa. Ese camino sinuoso que es mucho de los mexicanos, de irnos por las ramas. Si te duele la muela, vas con el dentista. Si te duele el estómago, vas con el gastro. Si tienes un problema emocional, vas con un psicólogo. Y si vas con el tanatólogo debe ser una persona que tiene formación en psicología. Ok. Porque va a ser terapia, Sí. ¿no? Entonces, pedir ayuda oportunamente y no automedicarse. No porque le fue bien a la de enfrente, me va bien a mí. Hay muchos errores médicos, errores por tomar medicamentos inapropiados. Sí. Entonces, y hacer un soporte familiar. El soporte familiar te ayuda, te acompaña, y a veces decir, hoy no quiero, aislarse un poco, también ayuda. Ok, estos son los consejos generales. ¿Tienes algunos tips específicos, por ejemplo, que creo que es algo común, a lo mejor no es tan fuerte como algunas de las pérdidas de vida, pero por ejemplo en la pérdida de una relación personal? Sí. Primero que les diría, no vayan a los brazos de otra persona. Okay. Y que no se confunda que viene la amiga o el amigo a quererte consolar, porque dice la canción, los amigos no se besan en la boca. Sí. No se confundan, no. Dese un tiempo suficiente para llorar, porque mira, nadie se enamora en un día y menos en 2, nadie lo olvida a nadie. Entonces, dese un tiempo de no involucrarse emocionalmente con alguien. Si pierdes una relación, si a una persona se le murió su pareja, generalmente los hombres se van a casar antes del año. No están preparados y seremos el paño de lágrimas de la persona que está en duelo. Claro. Entonces, de entrada les diría, si se rompió una relación, no busques a otra persona. Date permiso de llorar, date permiso de reconstruirte, de pegarte tus faltantes y decir, pues yo te pasó esto, pasó lo otro. Deja de culpabilizarte. Y sobre todo las mujeres tenemos una actitud culpígena. ¿Qué me faltó? No, a lo mejor, sí. No sé, esa parte de revisarnos, que dejar de culparte y dejar de exponerte a hacerte cambios innecesarios para gustarle a los demás. Entre más cambios hago por fuera,
menos cambios hago por dentro y más distante estoy de mi ser. Exactamente. Qué bueno, qué bien explicaste. Muchas gracias. Hey, plebes, se me había olvidado algo. Este es un recordatorio, anuncio o como lo quieran ver, que sepan que tenemos merch de nuestro proyecto Venimos a Pasarla Bien. Tenemos gorras de todo tipo, termos y un chorro de cosas más, toallas, etcétera. Aquí estoy en la tienda de Culiacán, para los que quieran venir, es tienda y café. Les vamos a dejar el domicilio en los comentarios y lo más importante, visita nuestro sitio web venimosapasarlabien.com. Hacemos envíos a todo México, Estados Unidos y Sudamérica. Pueden comprar lo que quieran. Y el mensaje final es este: a nosotros nos ha ayudado y hecho mucho más fregona la vida tener en lo que creemos, que es venirnos a pasarla bien presente en nuestro merch y por todos lados, como ya lo vieron. Los quiero invitar a que ustedes, si no les gusta venirnos a pasarla bien, no nos importa. Nada más lo que nos importa es que tengan presente para dónde van. Imprímanse una playera, pongan una pared donde quieran. Neta, jálense. Pero si les da flojera, pues aquí está. Bien facilito. Nuestro sitio web, aquí está en los comentarios y todos. Los invito a que compren para que este proyecto siga y seguir esparciendo el mensaje. Ánimas. Oye, bueno, y que vean algo más personal. ¿Por qué decidiste especializarte en esto? ¿Tuviste algún suceso en tu vida o siempre te interesó esto? Fíjate, Alejandro, qué buena pregunta. Fíjate que yo siempre quise ser profesora, porque mi abuelita materna decía que ella quería ser profesora, pero era tan enojona que decía, yo me friego un chamaco, ¿no? Porque era muy enojona. Sí. Entonces, yo siempre quise ser profesora, pero desde chica me tocó estar cerca del tema de la muerte. Ok. Y en este caso, por ejemplo, mi papá, que trabajaba en la compañía de luz extinta ahora, dolorosamente, mi papá trabajó en alta tensión. Entonces, cada vez que llegaba, dependiendo cómo lo veíamos, sabíamos qué había pasado. Entonces, nosotros empezamos a escuchar desde muy chicos, se electrocutó mi amigo, fulano está en el hospital, le explotó la mano, se electrocutó, o sea, nosotros desde chicos escuchamos en casa el tema de mi papá. El tema de la muerte fue un tema presente. Entonces, conforme fuimos viviendo, pues yo tuve la fortuna de tener a mis 4 abuelos. Yo compartí con las abuelas y con los abuelos, ¿no? Entonces se murieron los abuelos, se fueron muriendo los tíos, se fue muriendo el viejito vecino, se fue así. Y cuando yo me independicé, que viví en unas casas de asistencia donde podía vivir, se murió la señora, se murió el hijito. Entonces yo decía, ¿y qué hago? Yo me daba miedo, cuando yo llegaba se moría la gente, me daba mucho miedo, como esa parte de decir, ay, espero que no se muera alguien. Entonces, cuando me encuentro en el año 96, 97, el diplomado de tanatología, y me meto, y yo dije, qué maravilla. Encontré el sentido de por qué me habían pasado tantas cosas. Okay. Y después, en el 2001, que fue cuando murió mi papá, yo dije que fue el examen más doloroso que me pudo haber tocado. Entonces, creo que desde chicos nos vamos dando cuenta como para dónde va nuestra vida. Y a mí el tema de la muerte siempre me ha acompañado. Okay. ¿No? Entonces, cuando encuentro el diplomado y luego cuando hago la especialización, hago la maestría en España, pero eso lo hice en el 2007. Okay. Entonces, bueno, ya tenía más herramientas y ya habíamos fundado la institución Déjalos Ir con Amor, que se fundó en el 2003. Entonces, estamos por cumplir 21 años, Alejandro. Felicidades. ¿Nos puedes platicar sobre la institución? ¿Cuál es la especialización que tienen? Déjalos Ir con Amor trabaja con 2 temas fundamentales. El tema de la tanatología, que trabajamos con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con mayores. Y hay una tarea que me he abocado hace muchos años, Alejandro, que es acompañar a bien morir a las personas. Que es un trabajo amoroso, sensible, donde la persona que muere se puede ir serena y los dolientes se pueden quedar tranquilos. Sí. Entonces, eso ha sido una tarea de hablar del tema de las pérdidas, el duelo, etcétera. Y el otro componente es de la tanatología, cursos, talleres, diplomados, que ya vamos en la generación 41. Felicidades, ¿no? Una gran labor. Y el otro tema tabú, uno de ellos que es la muerte, y el otro tema es el de gerontología, hablar de la vejez. Okay. Entonces, ha sido como la otra parte de formar recursos en gerontología, pero no es para que cuides viejitos, es para que entiendas tu proceso de vejez. Okay. ¿Qué estás haciendo con tu vejez? Y hay un video en mis redes
que le pregunto, ¿qué edad tienes hoy? ¿Y cuántos te faltan para cumplir 60? Esos son los años que te tocan para prepararte para tu vejez. Okay. O sea, si tienes 50, tienes 10 años. Si tienes 55, tienes 5. Y hoy que está de moda la modalidad 40 con una información desinformada, creo que tenemos que buscar la mejor para llegar a una vejez en las mejores condiciones. Claro, digna, feliz, preparada. Entonces, hemos formado generaciones de tanatólogos, de gerontólogos y dando las terapias, cursos y talleres en la institución. Y hemos trabajado mucho en la parte del noroeste del país. Y recientemente, a partir de la pandemia, yo estoy trabajando virtualmente con mucha gente del sur de Estados Unidos. Órale. Argentina, de España, pero la población más es de Estados Unidos. Mexicanos, etcétera, ¿no? Felicidades. Hoy ahorita que estabas hablando sobre eso, ¿hay alguna explicación de por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Fíjate que en el caso de los mexicanos hay una dualidad. Juego, miedo, alegría, burla. O sea, hay esa contradicción de emociones. Guadalupe Posadas, que es el caricaturista que crea a la Catrina garbancera, que es la que se mofa, hace la sátira de las muertas de hambre porque pretendían con sus vestidos afrancesados, su plumaje, todo eso, era como decir cómo podíamos ritualizar, cómo podíamos enfrentarnos a la muerte. Y la muerte, podemos el día 1 y 2 de noviembre hablar de la muerte, que es una conmemoración con tintes de festividad de los vivos para los muertos. Y a lo largo y ancho de este país tenemos expresiones culturales vastísimas. Por ejemplo, en Mérida tenemos el Janal Pichán, que es el alimento para las ánimas. En Pomush, que es en Campeche, donde ya se está perdiendo esa tradición, donde la gente después de 3 o 4 años de que falleció, sacan los huesitos, los limpian y los vuelven a colocar. En Tláhuac, que está la alumbrada, el 1 y 2, y luego tenemos en Pátzcuaro, tenemos una infinidad de manifestaciones para recordarnos que todos nos vamos a morir. Y claro, el asunto aquí, Alejandro, es ¿a qué le tienes miedo? ¿A la muerte o a la forma de morir? Eso es lo que tenemos que preguntarle a la gente, porque la muerte va a llegar queramos o no queramos. Estemos bien o estemos mal, va a llegar. El punto es a veces la forma de morir. Todos nos vamos a morir, todo lo que tiene vida tiene muerte. Uh-huh. Y en algún momento va a llegar. ¿La muerte qué es? ¿Sorpresiva? Hay incertidumbre. La muerte es irreverente. Llega cuando menos te la esperas, cuando parece que todo está bien. Entonces, hablar de la muerte es afrontarla, verla, tocarla. Y hablar de la muerte es una invitación a la vida. Claro. Vive porque te vas a morir. En alguna ocasión, Alejandro, me invitaron a una reunión de gente trabajadora, empresaria, etcétera, y cada quien tenía que decir una frase. Y yo dije, vive porque te vas a morir. Y todo el mundo me dijo, qué pesimista, es real. Se nos olvida que somos mortales. Sí. Y entonces, ¿qué quieres dejar? Exacto. ¿Cómo quieres dejar este mundo? ¿Qué vas a hacer para ti, para tus cercanos y para la comunidad? ¿Qué vas a hacer con la naturaleza? Es una tristeza ver que los ríos están secos. Uh-huh. Pero ¿cuánta basura va a la alcantarilla? Claro. Eso es nuestro. Y los animales no hacen eso. Y yo siempre digo que habría que ser más animal para ser mejor persona. Los animales no se drogan. Los animales no tiran basura, los animales no destruyen. Sí. Tenemos que ser más conscientes. Claro, desdomesticarnos un poquito. Claro. Entonces, le tenemos miedo a la muerte porque tenemos muchos apegos a las cosas materiales. Y yo les diría, ¿qué tienen en su closet? ¿Qué tienen en su buró? ¿Hace cuánto no usan lo que tienen en el closet? ¿Para qué acumulan? ¿Para qué tanto? Y a lo mejor es el momento, y en el otoño siempre les recomiendo
Llegado el otoño, el 20-22 de septiembre, de otoño de septiembre a diciembre, al 21 de diciembre, que es el solsticio, Sí. Entonces ese otoño las hojas se caen. Si tuviéramos más contacto con la naturaleza, podríamos aprender de ella que en el otoño, los árboles sueltan lo que ya cumplió su ciclo. Y nosotros tendríamos que limpiar nuestra casa, nuestro closet, arreglarnos nosotros. Y el otoño, nosotros, si fuéramos al ritmo de las estaciones, viviríamos a eso. Claro, que viene, la voy a aplicar, como dices. Entonces, revisen cuánta ropa hay en el closet esperando adelgazar, esperando que haya una fiesta, esperando algo. La fiesta es hoy. Exacto. Fíjate que tenemos una playera, aquí en Venimos a Pasarla Bien, que atrás dice andar ligero por la vida. Así es. Y una vez tenía 3. No sé cómo, haciendo una limpia tenía 3 playeras y dije, qué contradictorio que Claro. la playera que yo diseñé y tengo 3, ¿por qué tengo 3? Claro. Y me pegó una regañada a mí mismo y dije, Claro. no, hombre, vámonos, se la regalé a la gente. Y, Claro. y como que a partir de ahí la hice porque es lo que siento y trato de vivir lo más que puedo. Pero pues de repente uno empieza a acumular cosas y todo. Sí. Pero a partir de ese momento que esa playera tenía 3 de ese diseño, real tengo bien, es más, ya ni agarro cosas de la tienda porque sentía que tenía que agarrar porque pues son nuevas y las tenía que usar y ya casi no tengo ropa de Venimos, no porque no la quiero usar, sino porque no tengo por qué acumular, que les dé el uso. Claro. Y invitamos a la gente también, hey, úsala hasta que se te truene. Y si alguien te la chulea, regálala. Alejandro, seguramente la gente de mi generación y tal vez tu generación, nosotros aprendimos mucho, yo escribo mucho con lápiz y Sí, yo tengo también. mis cuadernitos. Acuérdate cuando estábamos en la primaria, era con el sacapuntas hasta que quedaban unos lapicitos Sí, así. sí. Bueno, era la forma de darle la utilidad hasta el final a las cosas. Cuando las plumas se iban quedando así Sí. y les tenías que quitar el tapón y hacer Las una hacías serie así, para las pegabas. calentarla, para pegar. Claro, Sí. porque hay que usar las cosas, necesitamos muy poco para vivir, ir ligeros por la vida, porque déjame decirte, Alejandro, cuando hago un trabajo y un acompañamiento, la gente tiene que irse lo más ligera posible, con el menor pendiente posible para que pueda irse tranquilo. Claro. Y la gente que está a su alrededor de alguien que está muriendo tiene que darle permiso para que se vaya, Así es. para que vaya a casa, para que regrese de donde vino. Y creo que es una muy buena analogía. Digo, se me vino a la mente ahorita, ese tema del closet es igual las emociones. ¿Para qué quieres guardar Recores. rencores, no? Y las buenas también. Claro. Si algo estás bien chido, dáselo a alguien más también. De todas maneras, la vida es bien bonita y te vas a ir, es una fuente interminable de emociones, pues. Entonces no hay que Acumular. acumular ni Apegarse. significar tan fuerte, Claro. ni apegarse tanto, porque viene y uno busca y ahí va a estar. Fíjate, Alejandro, en la primera clase del diplomado de tanatología hay una canción que se las dejo que la lean y que la escuchen. ¿Cuál es? Un puño de tierra. Ah, ¿sabes que yo tengo registrada esa marca? ¿Ah, sí? La registré como restaurante en Estados Unidos. Mira. Pero no he hecho nada, no tengo 10 años pagándola, pero no. Sí. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Un Nomás puño de un puño tierra. de tierra. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Y a partir de ahí, Alejandro, tú dices, y fíjate, y puedo decirlo, la gente del diplomado dice, es cierto. Y en automático empiezas a desprenderte de lo que ya cumplió su ciclo contigo. Sí. Personas, objetos, situaciones, ropas, discos, libros. Vamos a darle un curso legal a esto que siga su camino, que lean otras personas. Claro. ¿No? Entonces ahí está. De acuerdo. Perfecto, Verónica. Pues vamos a cerrar el episodio. De verdad, muchísimas gracias por la plática. Me gustaría que nos dijeras cuáles son tus redes sociales, si no las podemos poner escritas, ¿no? Sí. Perdón, dime. ¿Te acuerdas de ellas? Si no te las ponemos Sí. ahí. Verónica de León, tanatóloga, en el canal de YouTube, y Verónica de León en Instagram y de Facebook. Ok. ¿Tienes algún plan próximamente, algo que quieras comunicar a la audiencia o ofrecer? A partir de septiembre, de ya final, el lunes 19 de agosto hasta noviembre, vamos a tener muchos talleres de duelo. Buenísimo.
y sobre todo duelos en general, y un duelo que me voy a abocar en septiembre, octubre, es el duelo para los padres y madres dolientes. Buenísimo. ¿Se puede hacer en línea también? No. Los talleres no, pero la consulta sí, ¿verdad? La consulta sí, la estoy haciendo en línea. Perfecto. Muy bien, pues, querida raza plebes, yo ya fui paciente también, amigo, paciente. Me da mucho gusto verte, Verónica, y como lo poco, mucho que nos conocemos, como que la conexión está y ahorita platicamos a todísima. Claro. Así es. Qué chido, es bien bonito conectar con los humanos. Les recomiendo ampliamente, en caso de que necesiten de alguna de las especialidades de Verónica. Y pues vean este capítulo, compártanlo con seres queridos que sientan que les es útil esta información. Este tipo de episodios son mis favoritos porque además de una gran conversación, y no hago menos todos los demás, me gusta en lo personal, y sé que a ti también, Verónica, compartir las cosas, como estamos hablando de rehusar, las cosas que ya nos sirvieron a nosotros, hay que amplificar, es una forma de amplificar el bienestar o amplificar nuestra existencia. Claro. Compartir las cosas que nos sirvieron para que a más personas les sean útiles, y pues tú y tu conocimiento pues son una gran herramienta. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Alejandro, pues es un placer coincidir y sobre todo que la pasamos muy bien. Eso, así es, un gran momento, y pues lo bonito de esto es que va a quedar aquí registrado, así como los recuerdos de tus sobrinos. Dentro de 20 años, si nos da vida Dios o el Creador o el que sea, vamos a poder tener acceso y ver en YouTube que platicamos. ¡Qué maravilla! Sí, es una chulada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, gracias por verlo. Ahí denle like, compartan y nos vemos en el próximo episodio. Saludos, plebes. Gracias.